Colosenses, quiero que abramos la Biblia ahí. Es tremendo ver a la luz de la Biblia el privilegio que tenemos los hijos de Dios de participar de la plenitud de Cristo. Yo quiero hablarle acerca de la plenitud de Cristo y de lo que Él nos ha hecho participar a nosotros. Ahora, vamos a examinar exhaustivamente qué es la plenitud de Cristo para poder entender realmente eso que el Dios del cielo también nos hace partícipes. Quiero que vayamos a Colosenses, vamos a usar la Biblia bastante. Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas Dios, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre, oiga esto por favor, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Oyó eso? Mire qué tremendo. Esto quiere decir que en Cristo reside toda la plenitud del Padre, Dios. En Él es donde reside todo lo que usted puede imaginarse del Dios inalcanzable, que se alcanzó a través de Cristo, que vino y podemos experimentar y ver su bendición en nosotros. Esta plenitud, para entender, significa la manifestación de la realidad plena de Dios. Lo tremendo es que es de una manera ilimitada, es decir, en Él reside, en Cristo, todo el poder del Padre y sus atributos. Imagínense. Mire, le voy a mencionar 5 atributos principales de Dios que posee Cristo, porque Él es Dios. Y lógicamente cuando uno lo mira bajo la lupa espiritual y escudriña las escrituras, se da cuenta que en el Señor Jesucristo se dieron 5 atributos que solamente Dios tiene. Por ejemplo, número 1, Cristo es, y Dios, omnipresente. Omnipresente significa que Dios está en todas partes. Y Cristo dijo ahí en Mateo 18:20, le voy a dar los pasajes para que usted pueda después estudiarlos, porque es muy importante que usted lo vea a través de la Biblia. Dice el versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Oyó bien? Esto es omnipresencia. Está en todos lados al mismo tiempo. Que eso es lo que Satanás no puede hacer. Pero Cristo, siendo Dios, sí puede hacerlo. Aparte, no solamente eso, sino que está adentro de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Eso solo Dios lo puede hacer. Es algo extraordinario. Número 2, le voy a dar rápido esto porque cada uno de esos sería un tema. Número 2, Cristo es omnisciente. Omnisciencia significa que Dios sabe todo lo que sabemos nosotros. En Juan decía el Señor estas palabras, Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, decía así. Juan, vamos a ver, Juan capítulo 2,
del 24 al 25, dice así. Vamos a ver. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Oyó? Cristo conocía todo, pasado, presente y futuro. Y eso es un atributo exclusivo de Dios, omnisciencia. Dios sabe todo lo que nosotros sabemos. Número 3, en Cristo también podemos encontrar otro atributo, la omnipotencia. La omnipotencia significa que Dios es todopoderoso. Y Cristo manifestó eso cuando hizo todo tipo de milagros, señales, maravillas, hermano, cosas extraordinarias cuando Él estuvo acá. Mire, Cristo puso en evidencia el poder sobre el mundo físico, hasta tal punto, hermano, de perdonar pecados. Y nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Cristo perdonaba pecado. Este es un atributo impresionante. Número 4, también en Cristo podemos ver la preexistencia. Mire, Cristo tiene el atributo de ser preexistente como el Padre Dios. En Juan 17, usted va a ir ahí nos muestra la existencia de Cristo antes de su nacimiento, no como una idea en el pensamiento de Dios, sino como una realidad total. Pero leámoslo, Juan 17, por eso le dije que le iba a dar mucha información para que después estudie usted en su casa y lo vea más detalladamente. Juan 17, 4 al 5 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me dijiste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, oiga esto, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Oyó eso? Eso es preexistencia. ¿Notó? ¿Entiende? Si nota ahí, esto confirma la preexistencia de Cristo y su divinidad. Y el otro atributo, que se lo estoy dando rápido porque hay mucho que decirle, que es el último atributo de Dios, es que Dios es eterno. O sea, Dios, eternidad significa que nuestro Dios es eterno, es decir, Él está más allá del tiempo y es la fuente del tiempo. Eterno. En otras palabras, nunca hubo un tiempo en que Él no fuera, y nunca habrá un tiempo en el que Él no sea. Él es el Dios, el yo soy, presente, ¿no? Siempre. Lo maravilloso es que Cristo también es eterno. La Biblia, allá por Miqueas 5:2, se lo leo yo, después usted lo anota ahí. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y oiga, y sus salidas, sus orígenes, dice otra, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ese es Cristo. Pero Isaías, añádele ahí a ese versículo, añádele a Isaías 9:6, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, oiga, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Oyó eso? Padre eterno, el yo soy. Esto afirma eternidad. Y Cristo le dijo a los israelitas en un momento, les dijo de que antes que Abraham fuera, Él ya es, yo soy.
Ahí se puso el rótulo definitivamente en Juan 8:58. Entonces, Cristo no murió como hijo de Dios porque Dios no puede morir. Y esa es otra de las confusiones que el hombre tiene, ¿va? ¿Cómo va a morir Dios? Porque no se han dado cuenta que Dios no puede morir. Murió el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre. Pero Dios, el Hijo de Dios no puede morir porque Dios no muere. Mire, como Cordero de Dios también podemos decir que murió, porque Juan lo vio ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dijimos, y como hijo de hombre también podemos ver en las Escrituras que murió de esa manera. Entonces, todo esto significa que toda la plenitud del ser y naturaleza de Dios habita constantemente y permanentemente en Cristo. Por eso no se puede hacer limitación alguna a esta realidad de que Dios está en Cristo, porque Él es Dios hecho carne. La Biblia dice que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. En otras palabras, en lo invisible, Dios se hizo visible en Cristo. Note que Dios es un Dios inalcanzable. Él habita en la luz inaccesible, inalcanzable. Pero para que nosotros podamos alcanzarlo, vino y se hizo carne. Como hemos dicho, el Señor se retrae porque Él está más allá del tiempo. Para Él ya pasaron todas las cosas, pero Él tiene que meterse en el tiempo para que así de esa manera podamos entenderlo. Por eso toda la plenitud habita en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así, Colosenses 2, 8 y 9. Leamos de nuevo. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud, de la deidad de Dios, esencia, reside corporalmente en Él. ¿Notó? En Cristo reside toda la plenitud de Dios. Por eso es Dios. Y más, lo más sorprendente que yo miraba, y aquí viene el punto que quiero trasladarle a usted, es lo que dice Juan 1:16. Y ahí vamos a detenerlos un buen momento porque es maravilloso esto si lo entendemos. Juan 1:16 dice así. Vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 16 dice: pues de su plenitud, oiga, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. O sea, quiere decir que todo aquel que es parte de la iglesia de Cristo ha recibido plenitud de Dios. O sea, todos los hijos de Dios hemos recibido plenitud o llenura de Él. ¿Por qué? Porque se nos dio el Espíritu Santo sin medida. O sea que usted y yo tenemos el Espíritu Santo sin medida. Tenemos la plenitud de Él adentro. Lógico, si no la manifiesta, nunca va usted a saber de la plenitud de Él. Ahora, el término griego, y me llama la atención también aquí, el término griego que se usa para plenitud o llenura es pleromatos, así como se oye. Mire, este término generalmente es usado para hablar de plena integridad y perfección de algo. Por eso aparece aquí en Juan 1:16. Entonces, Juan está diciendo que hemos recibido plemoratos de Jesús. Es decir, hemos recibido todo lo íntegro y perfecto de su ser. Por lo tanto, debemos de buscar integridad para que así de esa manera se dé en nosotros esa plenitud. Por eso nuestro espíritu debe de buscar ser íntegro y perfecto. Es decir, un corazón no dividido, un corazón leal. Porque ser íntegro es ser un corazón que no está dividido. Eso es ser íntegro. Un corazón leal, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque Él está en nosotros
no en porciones o medida alguna, sino completo, plenitud. Nos dio el Espíritu Santo. O sea, Él habita en nosotros de manera íntegra, completa y perfecta. Por eso dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tenemos pleromatos, plenitud de Él. Y por lo tanto, al tener plenitud de Él, debemos de manifestarla. Debemos de manifestar todo lo que es de Él. Por eso es que Pablo absorbió la plenitud cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No te absorbió la plenitud totalmente de Cristo. Lo tremendo es que al ser llenos de la plenitud de Cristo, somos llenos de su naturaleza divina. O sea, ahí es donde lo llenan a usted y a mí. Por eso debemos de evidenciar la plenitud, la integridad de Jesús. En otras palabras, en nosotros debe de evidenciarse la gracia, debe de evidenciarse mente de Cristo, que es la palabra del Señor en abundancia en nosotros. Debe de manifestarse carácter espiritual, vida abundante espiritual. Todo eso es parte de la plenitud de Cristo, que debe de manifestarse en nosotros. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque todo eso se nos ha concedido en el ámbito espiritual. Todo eso está en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso de su plenitud podemos disfrutar, y por su plenitud podemos disfrutar de las promesas en Cristo. En otras palabras, somos beneficiados de todas las riquezas espirituales, de sus tesoros, porque somos llenos de su plenitud. ¿Sabe por qué todo esto? Porque Dios siempre ha deseado tener una familia semejante a Cristo. Siempre. Por eso es que cuando nos vayamos al reino de los cielos, que ahí de seguro se va a manifestar toda la plenitud de Cristo en nosotros. La Biblia dice que Cristo entrega todo al Padre, se mete al Padre y entonces nos vamos a ser como Cristo allá. ¿Por qué? Porque Él, al someterse al Padre, entonces a los hijos les da toda su plenitud. Y así viviremos eternamente y para siempre. Es decir, seremos una raza de hijos que posean la misma naturaleza espiritual de Dios, un linaje santo, un pueblo escogido, para vivir eternamente y para siempre en plenitud. Entonces, la voluntad de Dios es que todos seamos llenos de la plenitud de Él. En Efesios 3:19 hay otro versículo que es bueno que lo tenga en mente. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sea lleno hasta la medida, oiga, hasta que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Oyó eso usted? Hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Qué tremendo, hermano. Va a llegar un momento que vamos a ser metidos, hermano, o nos van a dar, mejor dicho, toda la plenitud de Dios. Ahora, lógicamente tenemos 5 sentidos, pero de seguro nos van a completar. El número 10 en la Biblia habla de plenitud, quiere decir que, digo yo, nos faltarán 5 sentidos para ser completos. Imagínense cuando seamos completos. Wow, hermano. Vamos a saber hasta qué está pensando el hombre. Ahora, por los dones podemos verlo. Por palabra de ciencia, podemos conocer el pasado y el presente de una persona. Con palabra de sabiduría, podemos ver el futuro. Con el don. Con discernimiento de espíritu, podemos ver y discernir qué espíritu se está moviendo. Con el don de fe, hermano, nos podemos trasladar
con el don de sanidades, de milagros. Bueno, note que esos son ahora dones que están con nosotros. Lo que pasa es que como no los usamos, no vemos el poder en acción. Pero si nosotros usáramos los dones del Espíritu, imagínese usted. En cambio allá va a ser tremendo, hermano, porque de seguro vamos hasta volar como Adán, pues. Vamos a hacer. Y quizás, hermano, solo vamos a pensar y ¡pum! Parece película, ¿verdad? Pero usted sabe de que cuando yo vi al Señor en el año 97, fue algo extraordinario porque ahí pude experimentar yo lo que de mente a mente se transfiere. Cuando yo lo vi, no me habló el Señor. Simplemente lo vi y me transfirió de su mente a mi mente y me dice, estoy contento con lo que estás haciendo. Eso ahí se me apareció, segundos fueron, pero lo vi, ¡pum! Pero me transmitió en su mente. O sea, ese es algo extraordinario, ¿verdad? Porque el don de palabra de ciencia, el don de sabiduría, se mueven sobrenaturalmente. O sea, uno conoce pues en ese aspecto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser partícipes. Claro, solo los que somos de la familia de la fe tenemos la dicha de esa plenitud. Es decir, tenemos la dicha de la abundancia espiritual, de la fortaleza interior, de su presencia morando en nosotros a través de Cristo y el Espíritu Santo que está en nosotros. Mire qué tremendo, hermano. Eso sí, toda esta plenitud se va a evidenciar si permanecemos íntimamente en comunión con el Espíritu Santo. Porque Juan 15 dice así, Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir que si vivimos de continuo en la presencia de Dios, ¿verdad?, nos permitirá a nosotros participar de su plenitud. Ahí es donde participamos. Entonces, no podemos evidenciar toda la plenitud de Dios fuera de la comunión con Él. Si estamos fuera de la comunión con Él, téngalo por seguro que no vamos a evidenciarlo. Lo tremendo que yo miraba también es que Dios nos llena de su plenitud en la medida en que nuestro espíritu entiende y comprende todo lo que Dios nos ha provisto por Cristo. Ahí es donde nosotros podemos, hermanos, ser llenos de la plenitud. Por eso en la iglesia de Cristo se manifiesta la plenitud de Dios a través de los 5 ministerios que reciben revelación, sabiduría y conocimiento de lo alto. Porque usted sabe que el fin de los ministerios es capacitar para poder llegar a manifestar la plenitud de Dios. Por eso los ministros, los que predican, deben de capacitarse delante del Señor para que así de esa manera puedan, hermano, capacitar a los santos. Aunque sabemos lógicamente que Dios capacita al que llama, pero uno al ser capacitado, innegablemente capacita a los demás. Efesios lo dice claro, que es uno de los versículos contundentes, Efesios 4:11, que es conocido por nosotros, pero dice así hasta el 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mira el fin. Y aquí es donde debemos de estar. A fin de capacitar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los ministros capacitan a fin de capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Note que hay un orden. El orden es que el ministro se prepara, se mete, busca para capacitar. Pero el que es capacitado tiene que ser la obra del ministerio. O sea, si el que es capacitado no hace la obra del ministerio, entonces es estéril. La tarea del ministro es prepararse. La tarea del ministro es dar buen pasto. La tarea del ministro es dar buen alimento para que la oveja haga la obra del ministerio, tenga la fuerza para hacerlo. Eso es tremendo lo que dice acá, ojalá usted lo entienda. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, mire qué responsabilidad la que tenemos cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio. Entonces, el deseo de Dios es que a través de los ministros o los ministerios que Dios, hermano, le ha dado a la iglesia, sea revelado el Evangelio y podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Ay, Dios mío, hermano, mire cuánto nos ha de faltar para alcanzar la estatura. Por eso, en otras palabras, y yo termino, plenitud es la cualidad de estar lleno, completo, terminado. Eso es lo que en otras palabras, ¿no? Significa plenitud. Por eso el que comenzó la obra en nosotros, la terminará para que lleguemos a ser completos en Él. Usted y yo vamos a llegar a ser completos en Él. Creo que la totalidad va a ser allá. Porque la Biblia dice que ahora somos hijos. Ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Wow. ¿Oyó? Ahora usted es hijo, ¿verdad? Por firma, porque firmó con sangre. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, venga, lo veamos cara a cara, entonces, hermano, imagínense, seremos semejantes a Él. ¿Usted sabe qué es ser semejante a Cristo? ¿Usted sabe qué tremenda esa verdad, hermano? Ahí creo yo que se complementen toda la plenitud de Cristo. Y nos dan el privilegio de ser, hermano, hijos de Dios eternamente y para siempre. Colosenses, yo termino con ese versículo, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice así. Colosenses 2, 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad, de Dios mismo, esencia, reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos, oiga, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mire, esto quiere decir que somos partícipes somos partícipes completamente de la plenitud de Cristo, pero debemos de evidenciarla a través de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando lleguemos a lo que verdaderamente quiere el Señor, cuando Él se manifieste, al ser como Él, vamos a ser superhombres, hermano. En otras palabras, vamos a ser como Adán. Adán era tremendo. Adán era un Dios, ¿o no? Con D minúscula, pero era un Dios. Adán era impresionante, hermano,
lo tremendo y el conocimiento que tenía, pero lo perdió. Yo creo que él tenía la plenitud en gran manera, pero la perdió. Pero Cristo vino, el último Adán, vino y rescató todo para ahora dárselo a la iglesia. Y la iglesia, hermano, en un momento eterno va a ser semejante a Cristo, para que entonces Dios, en ese entonces, Dios pueda completar, o mejor dicho, pueda tener el sueño más glorioso, que es tener una familia semejante a Cristo, fiel en toda la dimensión de la palabra. Por eso, al Cristo estar dentro de nosotros, jamás vamos a fallar, sino que eternamente y para siempre vamos a estar al lado de nuestro Padre, no inerte, sino vamos a estar, hermano, de seguro trabajando, porque en el cielo habrá mucho trabajo para nosotros, según Efesios 3:10, que dice: y la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia a todo principado, potestad en los lugares celestiales. Allá en los lugares celestiales. Muchos creen que ese verso, porque hay unas versiones que dicen y ahora, ¿verdad? Efesios 3:10, dice, vamos a leerlo mejor porque se me fue el concepto, porque me metí en otro. Ahí está. Y la multisabiduría de Dios será dada ahora, dice, a conocer a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero ese ahora, en muchas versiones de la Biblia, no está. Algunos dicen que ese ahora es exclusivamente dado a conocer a las potestades infernales que se mueven hoy en lo negativo. Pero de seguro ahí no está hablando de potestades negativas. Porque la Biblia dice, y ahora se ha dado a conocer la sabiduría de Dios a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. No, mejor dicho, la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer. Wow. Mire qué tremendo. Tampoco lo vamos a poner a pelear si ahora también le damos a conocer. Pero ahí yo creo que va mucho más allá del pensamiento que tengamos humanamente ahora. Amén. Vamos a orar y vamos a preguntar, si es que hay preguntas, para que así de esa manera cerremos esta charla que tenemos discipular en este día. Padre, venimos delante de tu presencia, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de aquellos que nos está viendo también, que abras el entendimiento para que puedan comprender lo que hemos tratado de transferir ahora a través de este mensaje. Te pido que te glorifiques de una manera en especial y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú obres en cada uno de aquellos que nos escuchan y así de esa manera tú puedas revelarte a ellos, Padre. Que un espíritu de revelación y de sabiduría venga y sea impartida sobre aquellos que aman tu palabra, Señor, y de esa manera puedan ser edificados de una manera concreta delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.